Hola, muy buen día. Mi nombre es Sandra Milena Rincón Roncancio. Soy estudiante de la maestría en planeación del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presento el contenido del artículo número 13 a ser expuesto durante el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro SILOC 2022. El artículo se titula Agenda hacia la descarbonización logística en Latinoamérica, una revisión de la literatura, el cual es un trabajo realizado junto con el doctor Benito Sánchez Lara, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La agenda que abordaré incluye una introducción a la descarbonización en el sector de logística y transporte, una descripción de los 3 marcos existentes para la descarbonización logística, un análisis de publicaciones en torno al tema en el mundo en los últimos 20 años y la presentación del caso europeo como referente a nivel mundial. Posteriormente, presentaré a grandes rasgos los materiales y métodos utilizados para la revisión de la literatura. Luego, detallaré los resultados encontrados y finalizaré con las principales conclusiones. En las últimas décadas se ha llegado al consenso de que la reducción de emisiones de carbono es un paso de gran relevancia para desacelerar y mitigar el impacto del cambio climático. A la reducción de emisiones en el sector de la logística y transporte se le ha denominado descarbonización logística, la cual ha tomado mayor relevancia desde la adopción del Acuerdo de París en 2015. Sin embargo, es uno de los sectores económicos con mayor dificultad para reducir emisiones debido al uso de combustibles fósiles y al crecimiento del sector como efecto de la globalización. Se estima que al ritmo actual las emisiones logísticas globales se dupliquen para 2050, situación que se agudiza en Latinoamérica, donde el sector transporte genera 41% de las emisiones de CO2 en comparación con un 24% a nivel global. Existen 3 marcos para la descarbonización logística. ASI, acrónimo de Avoid, Shift e Improve, el cual es un marco de origen alemán desarrollado en la década de los 90 para definir políticas públicas hacia la reducción del impacto ambiental del transporte, evitando o reduciendo su demanda, cambiando la selección modal de aquellos que más energía consumen y por tanto contaminan más, a modos menos contaminantes y mejorando la eficiencia operativa y el uso de vehículos y combustible. ASIF, acrónimo de Activity, Structure, Intensity y Fuel Choice, es un marco para evaluar oportunidades de reducción en el nivel de la actividad del transporte, modificar la estructura modal, reducir la intensidad energética de las operaciones y reducir el contenido de carbono del combustible. Finalmente, logística verde o Green Logistics es un marco que tiene como fin último reducir los costos ambientales de la logística a partir de 5 estrategias. La primera, intensidad del transporte de carga, que implica reducir el uso del transporte en relación con el peso de carga y las distancias de los trayectos. La segunda, el reparto modal, que implica cambios en los modos de transporte a aquellos que generan menos emisiones. La tercera, eficiencia energética, que implica reducir el consumo energético de acuerdo a las características de los vehículos, el estilo de conducción y las condiciones del tráfico. La cuarta, utilización de vehículos, reduciendo los viajes vacíos y aumentando la capacidad de carga. Y la quinta, el contenido de carbono de la energía, que implica reducir el contenido de carbono de los combustibles y así las emisiones. Este marco, el de logística verde, fue uno de los criterios de análisis considerados en la revisión de la literatura en Latinoamérica. La descarbonización logística se puede considerar como un tema de interés global. En las últimas 2 décadas, las publicaciones en torno al tema han incrementado exponencialmente. En particular, en la base de datos Scopus, en el año 2020 se identificaron más de 100 publicaciones relacionadas. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones se realizaron en el continente europeo, con más de 400 en lo que va del siglo,
destacándose principalmente el Reino Unido. En contraste, en África y Latinoamérica, nuestra región de interés, la cantidad de publicaciones ha sido baja, con solo 13 y 19 respectivamente en el mismo periodo. Tomando el caso europeo como referente, el estudio del Centro de Logística Sostenible y Cadena de Suministro, CSLS, de la Kuhn Logistics University es relevante ya que presenta un informe del progreso de la logística europea en términos ambientales donde destaca que, de las empresas consultadas, el 30% cuentan con estrategias de descarbonización en curso o ya implementadas y ha establecido objetivos de reducción de emisiones. Las empresas reconocen que las medidas implementadas también reducen costos. Las estrategias con mayor rentabilidad son el cambio modal, la mejora en la utilización de vehículos y el cambio a fuentes de energía renovables. Se destaca la digitalización como un factor transformador. Se identifica a los proveedores logísticos con mayor capacidad de gestión de la descarbonización en comparación con las empresas que los contratan. Se reconoce que hay dificultades para la colaboración debido a temas de privacidad, competencia y cultura. Se destaca también la necesidad de conocimientos y habilidades para gestionar las operaciones de manera sustentable y la necesidad de coordinación de iniciativas con políticas públicas. El artículo corresponde a una revisión sistemática de la literatura. Las publicaciones académicas fueron identificadas consultando la base de datos Scopus con las palabras clave descarbonización logística, transporte de carga limpio, logística verde y sustentabilidad logística en inglés, español y portugués. La búsqueda se acotó a resultados de Latinoamérica y el Caribe a partir de 2010. Además, se complementó con informes, políticas, documentos de trabajo y reportes de empresas privadas, ONGs y entidades gubernamentales. Se obtuvieron una buena cantidad de documentos que posteriormente fueron depurados con base en criterios de pertinencia y relevancia, además de la relación con alguna de las 5 estrategias de descarbonización del marco de logística verde, hasta llegar a 35 documentos que se consideraron en el análisis posterior. De estos 35 documentos, 16 son académicos de fuentes especializadas con revisión y arbitraje por pares, 9 son iniciativas gubernamentales publicadas en documentos o medios oficiales, 8 son iniciativas público-privadas coordinadas por ONGs regionales o globales y 2 son documentos del sector privado. Los documentos fueron analizados en función del alcance geográfico, la relación con las estrategias de logística verde, los actores involucrados, los horizontes temporales que consideran y los propósitos que persiguen. En cuanto al alcance geográfico, se destaca la participación de Brasil, siendo mencionado en 15 de los 35 documentos, seguido por México, Argentina, Colombia y Chile. Esto puede asociarse a la relevancia de los países en términos de logística global y tamaño de su población. Respecto de las estrategias de logística verde, la de mayor mención y aplicación es eficiencia energética, debido a los beneficios económicos asociados, ya que se logran ahorros de entre 3.5% y 30% en consumo de combustibles, el cual corresponde a entre el 20 y el 40% de los costos operativos del transporte de carga. En contraste, la estrategia de contenido de carbono de la energía, a pesar de ser muy mencionada, se presenta como una ambición o un reto debido a su bajo impacto económico y a sus altas limitantes, principalmente relacionadas con la disponibilidad de infraestructura y las presiones sociales y económicas del sector de combustibles fósiles. Se identificaron iniciativas relacionadas con cada una de las estrategias de logística verde. En cuanto al reparto modal, se destaca el diseño de redes multimodales, reduciendo el transporte terrestre y aéreo y aumentando el ferroviario y marítimo, además de conducir análisis de sensibilidad para evaluar los distintos modos. Para la intensidad del transporte de carga, las iniciativas están centradas en optimización del ruteo, diseño de políticas de inventario, diseño de redes,
redes de distribución colaborativa, modificación de hábitos de consumo, reducción y tercerización de la flota. En cuanto a la utilización de activos, se implementan centros de consolidación de carga, se maximiza la capacidad utilizada en los vehículos, se reducen los viajes vacíos, se usa software para la optimización logística y para el rastreo de vehículos y se usan bitrenes en la distribución. En cuanto a la eficiencia energética, se tienen iniciativas de entrenamientos en conducción ecoeficiente, control de horarios de recolección, distribución y tiempos de ciclo, mantenimiento preventivo de los vehículos, mejoras tecnológicas de los vehículos en términos de aerodinámica, eficiencia del motor, telemetría, resistencias de los neumáticos, además de tener legislaciones en el límite o control de emisiones. Finalmente, para el contenido de carbono de la energía, se hace una reducción del consumo de combustibles fósiles, se pretende hacer innovación tecnológica relacionada con el uso de biocombustibles, vehículos eléctricos e híbridos y se conducen iniciativas de renovación de flotas. En cuanto a los actores involucrados, hay mayor cantidad en las colaboraciones público-privadas o públicas únicamente, mientras que los documentos académicos y privados recopilan en su mayoría casos de estudio del sector privado. Se identifican como actores clave a aquellos responsables de las acciones en las iniciativas. Sobresalen las empresas privadas generadoras de carga, a pesar de su baja publicación al respecto, y la necesidad de colaboración entre actores toma un papel importante para la reducción de limitantes individuales. En la mayoría de los casos, el horizonte temporal de las iniciativas es de corto plazo, describiendo la situación y buscando implementación de acciones operativas. Solo 6 de los documentos revisados incluyen iniciativas de mediano plazo, a 2030, y únicamente 3 consideraron iniciativas a largo plazo, 2050, evidenciando una brecha respecto de los objetivos planteados en el Acuerdo de París. En cuanto al propósito de los documentos, el más destacado es el de ofrecer marcos de referencia o normativos. Sin embargo, se evidencia una falta de coordinación y estandarización, principalmente para la cuantificación del potencial de descarbonización, lo cual implica no tener resultados fiables y comparables. Teniendo en cuenta el contexto mencionado, se identifican las decisiones y acciones que se deben tomar en el presente y el futuro para soportar la descarbonización logística en Latinoamérica. Como punto transversal, se considera el involucramiento y colaboración entre actores para garantizar el cierre de brechas en relación a Europa como referente, incluida la contabilidad y reporte de emisiones logísticas, donde podría ser de gran utilidad el marco operativo del Consejo Global de Emisiones Logísticas, GLEC. Además, se deben reducir las barreras de la región asociadas a la infraestructura, los marcos regulatorios y la internalización de los beneficios de la descarbonización. Por otro lado, se deben tener esfuerzos en digitalización para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y fortalecer los sistemas de gestión de transporte. Finalmente, el cambio en las operaciones logísticas de transporte se debe dar considerando los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo criterios ambientales y sociales, además de los tradicionales de costo y nivel de servicio. Como conclusiones de este trabajo, podemos decir que la descarbonización logística en Latinoamérica es una meta asociada al Acuerdo de París, cuyo alcance y horizonte temporal es menor respecto del contexto global, debido a barreras como la disponibilidad de infraestructura y marcos regulatorios obsoletos. En este contexto, es necesaria la intervención y colaboración entre los actores clave, públicos y privados, para lograr estandarizar metodologías para la contabilidad y reporte de emisiones, impulsar políticas públicas y estándares ambientales más rigurosos, invertir en infraestructura, en investigación y desarrollo de energías renovables para el transporte y en digitalización, diseñar programas públicos y académicos centrados en la promoción de los beneficios ambientales y a la salud por la descarbonización, modificar las operaciones logísticas de transporte considerando los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente
construir redes logísticas multimodales y colaborativas. Por mi parte es todo, agradezco mucho su atención.